Próxima es el 3 de abril y esperamos verlos de nuevo. En nombre de la directora Diana Castillo y de la presidenta y fundadora del Centro Cultural Leila Boyd, agradecemos su asistencia y esperamos que pasen una grata noche. Sin más, los dejo con el historiador e investigador de arte Frank Fernández. Señoras y señores, muy buenas noches. En primer lugar, gracias por venir. En segundo, darles las gracias, como siempre, al Centro Cultural La Cúpula, que ha tenido la amabilidad de prestarnos, de abrirnos sus puertas una segunda vez para esta conferencia que les quiero presentar. Como ya estaba diciendo Carelli, la próxima conferencia debe realizarse dentro de 4 semanas, pero les hablaré más adelante de este asunto. Bien, la vez pasada tratamos del tema de una mujer más contemporánea, vivió hasta comienzos de los años 2000, ella fue famosa a partir del año 1955 y, bueno, de modo, y fue en ese momento que a partir de una acción nimia, banal, porque fue simplemente expresar la palabra no, cambió literalmente la historia, y no solo la de los Estados Unidos, que era el país donde ella vivió y murió, sino que repercutió en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de otra mujer, pero que nada tiene que ver ni en tiempo, ni en situación social, y tampoco tiene que ver en cuanto a actitud social. Les quiero hablar de una mujer que se hizo muy famosa por el hecho de haber nacido en un nivel, un estrato social bajísimo, era por demás hija natural, llegó al más encumbrado, convirtiéndose en la favorita del rey Luis XV. Y de hecho fue la última favorita que tuvieron los reyes de Francia. Después de Luis XV vino Luis XVI, obviamente. Todos ustedes recordarán, como yo dije la vez anterior, Luis XVI no tuvo favoritas, no podía con su propia mujer, sino buscar una segunda. Y los reyes que vinieron después, porque incorrectamente se dice que Luis XVI fue el último rey de Francia, eso no es cierto. Después estuvo Luis XVII, que no gobernó, fue el hijo, que a pesar de que la historia se lo tragó, no se sabe exactamente el chico cómo terminó su vida, pues no por ello dejó de llevar el título de Luis XVII. Después vino Luis XVIII, Carlos X, y después el último rey de Francia, que ya no con el título de rey de Francia, sino rey de los franceses, que no es la misma cosa, Luis Felipe. Bueno, Madame du Barry nació perdón, esta cosa siempre me induce a error. Nació el 19 de agosto del año 1793 y verán su fecha de fallecimiento, que fue el 8 de diciembre de 50 años más tarde. Fíjense que estamos en pleno periodo de la Revolución Francesa y lamentablemente esta mujer tuvo un triste, muy triste final. Vamos a hablar un poco de ella. O antes de empezar a hablar de ella, quiero mostrarle cuál era la situación política, la situación cultural de Francia de estos momentos. Francia, que era la que dirigía la cultura en aquella época, estaba saliendo de un estilo que se llamó barroco y estaba a pasos agigantados comenzando en un nuevo estilo que se imponía, que era el neoclasicismo. De hecho, para las épocas en que reinó Luis XV, pues aún no se había instalado el neoclasicismo en todas las ramas de la cultura. Yo les traigo el extracto de la obertura de una ópera de un compositor francés muy famoso de la época, Jean-Baptiste Rameau,
Y fíjense ustedes el tipo de música, es una música abigarrada, hay polifonía, es decir, distintas melodías dentro de la orquesta, y es todo lo que se caracteriza por el recargamiento del barroco. Escuchemos este pequeño extracto de Jean-Philippe Rameau. Eso en cuanto a la música. Aún el mundo estaba muy inmerso en la música barroca. En la próxima conferencia veremos que ya la música evolucionó hacia el neoclasicismo. En cuanto a la pintura, el mundo vivía un movimiento específicamente en Francia, que fue lo que se llamó la pintura galante. ¿Por qué se llamaba galante? Por dos razones. Hubo muchos pintores que incursionaron en este movimiento. Sin embargo, los tres más importantes yo se los voy a presentar. Este movimiento comenzó específicamente con este cuadro que se llama Peregrinación a la isla de Citera. Citera es una pequeña isla griega. Pero fíjense ustedes el ambiente. Es un ambiente muy bucólico, muy campestre, y por sobre todas las cosas se da el asunto, el tema de siempre el caballero galanteando, haciéndole los honores a la dama. Esto es una constante en este tipo de pintura. Y se da también en gran medida, y también por eso lleva el nombre de pintura galante, porque el rey del momento, Luis XV, que fue un hombre muy apuesto, muy atractivo, era extremadamente amante a las damas, sobre todo a las jovencitas. Se llevaba una vida bastante libertina en ese momento en la corte de Francia, y eso evidentemente de una u otra forma repercutía en el ambiente, en el pueblo y en las artes. Segundo gran pintor de esta pintura es el pintor Jean-Honoré Fragonard. Fragonard, no es su obra más importante. Su obra más importante es un retrato que él hizo de Madame de Pompadour, precedente, favorita del rey XV, pero que a esta fecha que yo les voy a contar ya había fallecido, por eso es que surge una nueva favorita. Aquí los que entiendan un poco de lo que es el movimiento de la pintura verán que el cuadro está dividido en dos partes. Podemos dividirlo en una línea diagonal que divide el cuadro en dos. Del lado de la izquierda tenemos a tres personajes que están en una acción muy específica, a saber, el joven está poniendo el cerrojo de la puerta, porque va a ocurrir una intimidad entre ellos, y para eso él necesita que nadie lo moleste. De hecho, este cuadro se llama El cerrojo, o el pestillo, como quieran traducirlo. Y evidentemente él está en el momento de cortejar a la dama, y del otro lado, del lado derecho, tenemos a otro personaje del cuadro, un personaje silencioso, que es la cama donde se van a desarrollar todos las escenas que vendrán más a continuación, y que el pintor nos prefigura, nos da a entender lo que va a ocurrir en esta escena dentro de 4 o 5 minutos. Y después, el otro gran pintor de este movimiento de la pintura galante fue François Boucher. Él pintaba fundamentalmente escenas mitológicas. Que es su cuadro más importante, es el nacimiento de Venus. Ustedes podrán ver, porque Venus sabemos que nació de las olas del mar. Podemos ver las olas del mar, incluso del lado izquierdo podemos ver un pez que está representando al mar. Eso en cuanto a la pintura. En cuanto a la arquitectura, que es otra de las artes importantes, era donde ya había entrado, donde ya se había introducido y comenzaba el neoclasicismo, que no llevaba todavía ese nombre. Y aquí yo les estoy presentando una imagen que seguramente muchos de ustedes reconocerán, es el Petit Trianon,
que había sido construido para la favorita precedente, Madame de Pompadour. Sin embargo, como estaba dentro del dominio de Versalles, pues el rey con su favorita pues seguía utilizando este palacete, que después fue utilizado también por María Antonieta. ¿Por qué? Porque aquí consideraban que ellos estaban en un círculo íntimo y nada que ver con la exposición a la que estos personajes tenían que vivir constantemente dentro de la corte del mismo Palacio de Versalles. Les quiero hablar de las manufacturas que se estaban imponiendo, creando en ese momento en Francia. Y específicamente aquí yo les presento dos jarrones de la manufactura de porcelana de Sèvres. Sèvres es un pequeño poblado que está en algún lugar en el suroeste de París, entre París y Versalles. Realmente quien creó Sèvres fue Madame de Pompadour. Sin embargo, durante el periodo de apogeo de Madame du Barry como favorita del rey, ella también trabajó mucho como mecenas, a pesar de toda la maledicencia que tuvo este personaje, de los que hablaré más adelante. En el estudio que yo hice para presentarles a ustedes esta conferencia hoy, encontré el nombre de un accesorio de la moda femenina que hacía años yo estaba tratando de averiguar cómo se llamaba. Es un accesorio exclusivo en la moda femenina del reinado de Luis XV. Cuando ustedes vean a una mujer vestida con este accesorio, sepan que obligatoriamente es Luis XV. Y es una cola que comienza en la espalda y que puede ser más o menos larga. Aquí en el caso del cuadro que nosotros estamos viendo, no es tan larga, pero se puede incluso arrastrar. Se llaman pliegues Watteau. Lo que no sé es si tiene relación o no con el famoso pintor. Esto es una cosa anecdótica porque sinceramente hacía años que yo quería saber y yo le llamaba cola, pero en definitiva se llama pliegue Watteau. Y me permito presentarles un clip de Madonna en una de sus canciones de Vogue, que ella se vistió con la moda de Luis XV y se ve muy bien este pliegue Watteau. Así que sobre todo las señoras que están con el tema de las modas y eso, cuando ustedes vean un vestido con este pliegue Watteau, sepan que obligatoriamente es Luis XV. Ni antes ni después se repitió en la moda. Lo ven muy bien. Francia, y de Francia se radiaba al resto del mundo, estaba muy inmersa en lo que se llamó el movimiento de la Ilustración. Y esto fue dado fundamentalmente por los filósofos de la época. Filósofos hubo muchos, y de hecho no solo exclusivamente franceses, básicamente franceses. Estos filósofos fueron los que replantearon, como ya se había hecho años, siglos antes, en la época del Renacimiento, replantearon la posición del hombre en el universo, replantearon la posición del hombre en la sociedad, replantearon la posición del hombre respecto a la autoridad de un rey, de un monarca o de un otro noble que fuera el responsable, el dueño del territorio, en el duques o lo que fuera. Entre ellos está Charles Montesquieu, muy importante. Está también Diderot, Denis Diderot, y quizás el más importante de todos ellos, que es François-Marie Aurèle, más conocido por todos por Voltaire. Voltaire, que alegaba que los hombres todos eran iguales, que todos habíamos nacido con los mismos derechos ante Dios y ante el hombre. A pesar de eso, él era muy amigo de los grandes reyes del momento. Él aplicaba eso a lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Era muy amigo epistolar de María Teresa, la emperatriz de Austria en este momento, madre de María Teresa, que fue después la reina de Francia. Era muy amigo epistolar de Federico II, el Grande de Prusia, y era muy amigo, por sobre todas las cosas, de la emperatriz Catalina II de Rusia. Desde el punto de vista político,
la guerra era una constante en este momento en Francia. Luis XIV, que fue el rey precedente a Luis XV, ya en el momento de muerte le dijo a su bisnieto, porque en línea de sucesión todos habían ido muriendo y solo quedaba el bisnieto, lo llamó niño, le dijo: yo me pasé toda mi vida haciendo la guerra, haga usted de forma que Francia durante su reinado no entre más en guerra. Pero a veces las guerras uno no las provoca, simplemente se ve uno inmiscuido en ellas. Hubo una guerra muy importante en estos años en Europa, que realmente fue la primera guerra mundial que hubo. No fue la primera guerra mundial de la que nos hablan, de 1914 a 1918. Y fue por un pedazo de tierra que hoy en día pertenece a Polonia, que se llama Silesia. Existía el reino de Polonia, y el reino de Polonia lo querían repartírselo tres grandes potencias de Europa en ese momento, a saber, Rusia, Prusia y Austria. Y precisamente por la situación de quererse robar ese pedazo de tierra y a la larga todo el territorio polaco, pues Francia se vio inmiscuida en una guerra. De hecho, la esposa del rey fue la última princesa real que tuvo Polonia, porque Polonia, después de esta guerra, que fue la guerra que empezó por la división de Silesia y después por la desaparición de Polonia, desaparece Polonia del coro de las naciones. Polonia surge nuevamente como república en el año 1922 como consecuencia de la conferencia de Versalles, una vez más Versalles. Pero bueno, una vez ya hablado de la situación cultural, política que había en Francia, Francia estaba extraordinariamente endeudada, la situación económica era muy mala. Sin embargo, en Versalles vivían absolutamente alejados, ajenos de lo que estaba pasando en el pueblo. Les quiero hablar de Jeanne Bécu, que era el nombre de esta señorita que llegó a la larga a ser la favorita del rey. Ella nace en un pequeño pueblo de Alsacia que se llama Vaucouleurs. Su madre era costurera y el padre desconocido. Todo el mundo decía que el padre era un señor que se llamaba Jean-Jacques Chomard, que era cura. Imagínense ustedes, y en un pueblo pequeño, ser una mujer con una hija legítima, que los comentarios dicen que es del señor cura, y por demás la señora, pues, aparte de costurera, también tenía otra profesión, la más antigua del mundo, y llegó un momento en que se tuvo que ir del pueblo ante las habladurías tan importantes que había. ¿Y qué hizo? Pues se fue a la gran ciudad, se fue a París, donde el anonimato de la gran ciudad les permitía pasar de una forma más discreta. Comenzó a trabajar en una casa como cocinera, y gracias al hermano de aquel cura que decían que era el padre de la niña, lograron meterla en un convento, que es lo que se hacía en el siglo XVIII, meter a las señoritas en un convento para que se le diera cierta educación. Al padre, que su nombre era Jean-Jacques Chomard, como yo le decía, Gomard, perdón, le decían Père Ange, Padre Ángel. Y quizás por eso, por el nombre de Padre Ángel, que era como apodaban a este cura, veremos más adelante que ella adoptó un nombre similar. Estuvo con las monjas hasta la edad de 15 años. Y a los 15 años las monjas le dijeron: bueno, pues ya has recibido la educación que nosotras te podemos dar, te damos dos caminos. Uno, te quedas con nosotras, te quedas como monja, o te vas a la calle a hacer tu vida. Y esta señorita, que era muy hermosa para sus 15 años, dijo: pues yo me voy a la calle, yo no quiero ser monja. Tuvo muy mala situación económica, su madre no ganaba lo suficiente y ella tuvo que empezar a vender baratijas en calles de muy mala fama de París. Sin embargo, un día la vio un joven que tenía una peluquería, el señor Lametz, y el chico
la lleva a su peluquería para que lo acompañe, siempre con la intención de disfrutar de ella más adelante, porque repito, lo diré a todo lo largo de esta conferencia, una mujer de una belleza excepcional. Ella ya aprendió todas las cosas del oficio de una peluquería, a manejar el pelo de las señoras, a preparar las pelucas, que es lo que se llevaba en aquella época, hasta un momento determinado en que ya ella se sale de esta peluquería, porque se veía que el joven Lamet quería hacer pareja con ella y ella no estaba interesada. Y es en este momento que comienza a trabajar en casa de una señora muy rica como lectora. Eso se usaba. Cuando uno tenía la posibilidad de pagar muchos empleados, pues uno no leía, uno se hacía leer. Esta señora tenía 2 hijos y la novia de uno de ellos, celosa de la belleza de Jeanne Bécu, pues fue a decirle a la señora de la casa que ella estaba sonsacando al chico que era el novio de ella. Sin preguntar si era verdad o mentira, fue a la calle. Y gracias a Dios consiguió trabajo en una tienda. Cuando yo les digo una tienda a finales del siglo XVIII, olvídense de una tienda como nosotros la conocemos hoy, una tienda por departamento. Hubo que esperar 70, 80 años más para que precisamente en París naciera la primera tienda por departamentos, au bon marché, que todavía existe. Y en la tienda a la que ella llegó era una especie de mercería, porque en aquella época, si usted quería un par de zapatos, pues usted iba a una tienda de zapatos. Usted se quería comprar un sombrero, pues usted iba a una sombrerería. Y así las tiendas estaban especializadas. La tienda donde vino a trabajar Jeanne Bécu se llamaba A la Toilette y era una especie que nosotros le podríamos decir hoy una mercería. Allí se vendían cintas, accesorios para los hermosos vestidos de las damas, incluso telas. El detalle está que A la Toilette era una tienda muy importante para las compras de estos artículos en París. Las señoras elegantes, las señoras pudientes, con mucha frecuencia venían a esta tienda para comprar todo lo necesario para su próximo vestido. Jeanne Bécu era una esponja. Durante el tiempo que estuvo como lectora, pues ella vio que las señoras que venían de visita, las amigas de la señora de la casa, cómo era su comportamiento, cómo eran sus modales, cuál era el lenguaje que utilizaba. Y ella lo supo imitar. Y también se impregnó de estos buenos modales de la alta sociedad en esta tienda A la Toilette. Y allí ella estaba trabajando hasta que una tal Madame Quisnois, que era una regente de un prostíbulo, se le acercó, como se sabía hacer, y de hecho no se estuvo haciendo hasta no hace muchos años en Francia, en la forma en que las señoras de esta categoría abordaban a las hermosas mujeres para decirle: usted puede venir a trabajar a mi establecimiento. Y pues como sabemos que es una forma fácil de ganar dinero, porque esta señorita Jeanne Bécu le gustaba el dinero, pues dijo: bueno, está bien, voy a trabajar para usted. Ella no trabajó en el establecimiento de Madame Quisnois. Ella trabajaba como independiente. Ella la llamaban: bueno, va a venir el señor fulano o el señor Mengano, venga al establecimiento, o de plano hace un servicio a domicilio. Existían los catálogos, que todavía existen, claro, no había fotografías, pero existía el catálogo en el que se daba la explicación de cómo era la señorita, todos sus atractivos físicos, el servicio que prestaba y el precio que tenía cada uno de estos servicios. Y una vez fue enviada a casa de un individuo, conde, que se llamaba Jean du Barry. Y el señor, como suele hacer este tipo de calaña de hombre, empezó diciéndole: yo estoy enamorado de ti, quiero que vengas a vivir conmigo, yo no puedo vivir sin tu compañía. Este individuo le decían le roué, entre las varias significaciones que tiene en francés, puede ser el astuto.
En su casa tenía un casino ilegal. Entonces venían señores de las muy altas clases de la nobleza y de la alta burguesía a la casa del señor Jean du Barry, uno para jugar y también para ser atendidos por las señoritas que siempre estaban allí. ¿Y cómo hace este tipo de escoria de hombre? Pues un buen día le dijo: ¿sabes qué, mi amor? Estoy pasando por una situación económica muy mala. Sería bien si tú me ayudaras económicamente trabajando para estos señores. Y así fue como ella empezó a prostituirse, incluso dentro de la casa de aquel que ella creía que era el hombre que la amaba. Entre las personas que venían a jugar y a servirse de las señoritas que siempre estaban disponibles, estaba lo más cercano que había al rey en estos momentos. Uno de ellos era el duque de Richelieu, pero no el duque de Richelieu que nos habla en su novela Alejandro Dumas, de los Tres Mosqueteros. Eso fue un antecesor de él. Este era un hombre muy mayor, de 70 años. 70 años para aquella época era como ese hoy en día 100. Los cronistas de la época que narraron de él decían que parecía una muñeca reseca, que la piel la tenía como un pergamino. Sin embargo, aquel individuo a veces contrataba el servicio de hasta 2 señoritas. Y también utilizó los servicios de Jeanne Vécu, que ya para este menester había utilizado el nombre de Mademoiselle Lange, quizás señorita el Ángel, quizás en relación también con el nombre de aquel que se decía había sido su padre. Estaban ministros del rey, que todos habían utilizado los servicios de Mademoiselle Lange, segundo nombre que le damos a la señora del día, y acababa de morir Madame de Pompadour. Madame de Pompadour durante poco más de 20 años fue la favorita, la amante titular del rey. Mucho hizo para la diplomacia francesa. De hecho, si hubo matrimonio entre Delfín, aquel que sería más adelante Luis XVI, con la archiduquesa María Antonieta, la 12ª hija y ya la última de María Teresa de Austria, fue precisamente por la forma en que trabajó la diplomacia Madame de Pompadour. Madame de Pompadour era una mujer exquisita, su propio nombre nada más que de escucharlo, Pompadour, nos da el refinamiento, el gusto, la belleza que había alrededor de esta mujer. Sin embargo, tenía un problema para el rey. Madame de Pompadour era frígida y no podía seguir el ritmo aquel hombre que era tan aficionado a las artes horizontales. Pero ella, siendo una mujer inteligente, pues supo, a pesar de ya no ser la amante, porque ni le interesaba, supo seguir siendo útil e indispensable para el rey. Siguió siendo su amiga, siguió siendo su consejera, y fue ella la que empezó a buscarle señoritas, todas jóvenes y por sobre todas las cosas sanas, para el disfrute del rey. Pero llegó el momento en que la señora murió. Luis XV, por naturaleza, era un hombre con tendencia a la depresión, y rodeado constantemente de familiares que se le iban muriendo. La propia Madame de Pompadour, que había representado tanto para él había muerto. Aquellos zorros cercanos y que conocían a Mademoiselle Lange, dijimos: esta mujer tan espléndidamente bella, pues se la vamos a poner delante al rey, a ver si nosotros de esta forma logramos tener una oreja cercana al rey, siendo esta mujer que nos va a representar, entre comillas, y vamos a saber todo lo que ocurre alrededor del rey. Como suele ocurrir en estos casos, todo el mundo sabía de dónde venía la señorita, menos el rey. Cuando se encontraron la primera noche, ella tenía 25 años, él 53. Era un hombre viejo para aquella época. Cuando hablo viejo también estoy hablando del vigor. Era un hombre que ya, sin embargo, aquella mujer espléndida y con toda la escuela que traía, pues supo
hacer que el rey trabajara de una forma magnífica. Al día siguiente, muy rondo, le decía a todos los cercanos: anoche serví a la dama 3 veces, que para un hombre de 53 años en aquella época era una verdadera hazaña. El tema es que esta chica supo entrarle al rey de la forma que ninguna otra de sus decenas de mujeres había hecho. No lo trató como el rey, lo trató como a un hombre. Entonces, bella, hermosa, con una escuela importante, y tratando al rey de una relación de hombre a mujer, se logró establecer una relación de amor, a pesar de los 28 años de diferencia que había entre ellos. Él la alojó en uno de los un apartamento que estaba encima del apartamento del rey, al que se llegaba por una escalera secreta, y así estuvieron viéndose, pero nadie oficialmente sabía que había una señorita que estaba haciendo ese servicio para el rey. Y llegó el momento en que muere la reina, María Leszczyńska se llamaba, aquella polaca, que debo decir que fue una muy hermosa mujer, como son la mayoría de las polacas. El rey había, sobre todo al comienzo, había tenido una gran pasión por su esposa, al punto que llegaron a tener 10 hijos. Y en el momento de ella que parió el 10º, le dijo: ¿sabe usted, Sia, cómo se le llama el rey, incluso la esposa? Yo le he dado 10 hijos, pero siempre estoy gorda, siempre estoy en la cama, siempre estoy embarazada, siempre estoy pariendo, y ya me cansé. A partir de hoy, las puertas de mi habitación están cerradas para usted por las noches, y usted haga su vida como usted me interese. Cuando vio llegar a la corte a Madame de Pompadour, mujer inteligente que fue la reina, dijo: si una mujer debe ser la amante de mi marido, pues que sea esa. Se muere también la reina, el rey entra en una gran depresión, y entonces dice: es el momento de presentar oficialmente a Jeanne Bécu en la corte. Pero una mujer no se presentaba así como así en la corte. Había que cumplir muchas cosas. Primero tenía que ser una mujer de cierto abolengo, pues el propio Jean Bécu, que había sido su proxeneta, de su propio puño y letra hizo una nueva acta de nacimiento con unos orígenes bastante más nobles que los que realmente tenía la pobre mujer. Tenía que ser casada, pues le dijo Jean Bécu a su hermano Guillaume, también conde: oye, hermano, se te va a dar tanto dinero si tú haces un matrimonio blanco con esta mujer. Se casaron, segunda condición cumplida. Pero había una muy importante: para ser presentada una mujer en la corte tenía que ser apadrinada por otra mujer ya establecida en la corte, una mujer con prestigio. Y había una señora ya antigua, una noble, Madame Berne, que estaba endeudada hasta acá de los juegos de azar, y el propio rey mandó un emisario para decirle: si usted presenta, apadrina oficialmente a esta ya señora, porque ya tenía el título de condesa de Berry, pues se le va a dar tanto dinero y se va a pagar todas sus deudas. La mujer dijo: pues sí. Al comienzo, esta mujer nadie la quería tratar en Versalles, en particular las mujeres, y razones había muchas. No olvidemos que estamos en la nobleza francesa, y allí todo el mundo, menos el rey, sabía de dónde había salido esta señorita. Número 1. Número 2, era una mujer espléndida, como no eran muchas de las que estaban viviendo en Versalles. Era una mujer extremadamente elegante, se portaba magníficamente en aquel medio, y por sobre todas las cosas, el 90% de las mujeres de Versalles hubieran dado la mitad de su vida por estar en los zapatos de Madame de Berry y ser la favorita del rey. Esto fue la razón para que nadie quisiera tratarla. Incluso el rey tenía que pagarle a gente para que la acompañara para pasear por los jardines y para darle conversación y para que tuviera vida social, porque todo el mundo la ignoraba, entre ellas María Antonieta. Lo veremos más adelante.
Todo esto hace que los contemporáneos y los historiadores que siguieron tuvieron a bien hablar muy mal de esta mujer. Incluso hasta hace muy poco que la historia la está rehabilitando. Las películas que se hicieron, que han sido 2 en total, las han presentado como mujeres chusmas, bueno, todos los calificativos desagradables que se le puede dar a una mujer. Entre las que hizo el papel de Madame du Barry estuvo nuestra célebre Dolores del Río tan bella, y también estuvo Martine Carol, la gran actriz francesa de los años 50. Yo he querido mucho también dar esta conferencia sobre esta mujer porque el día 4 de julio en las pantallas de México se presenta la película Jeanne du Barry. Hace mucho tiempo ya se terminó, y en esta película trabaja Johnny Depp. Es la primera película, de hecho, que según entiendo, la única que ha hecho después del gran escándalo que hubo con su antigua esposa Amber Heard. Lo recordarán, aquel escándalo horrible. Y la directora, que es la que hace el papel de du Barry, no recuerdo el nombre de esta actriz y directora, le dijo: venga con nosotros a trabajar en la vida de Jeanne du Barry y usted hace el papel de Luis XV. De hecho, el que está ahí de espalda es Johnny Depp. Así que si ustedes deciden ir a ver la película, pues ya tendrán una idea de quién era esta mujer. Aunque, les repito, ya aquí en esta última película ya se le está dando un tratamiento más cercano al que realmente ella fue. La cosa fue tan fuerte que cuando llega María Antonieta y se instala en Versalles como la futura reina de Francia, después de haberse casado con el Delfín, a Madame Campan, que era la que le estaba aleccionando cómo era el protocolo dentro de la corte de Versalles, que nada tenía que ver con la corte de Viena, de donde ella venía, le pregunta María Antonieta: ¿y esa señora tan hermosa quién es? La otra, no sabiendo qué decirle, dice: bueno, vaya, ella es la que entretiene al rey. Y ella, inocente de lo que quería decir, Campan es la que entretiene al rey, dice: pues a partir de ahora va a tener una rival, porque yo voy a ser la que voy a entretener al rey. Cuando ella se entera realmente cuál era la función de Jeanne du Barry, no le quiso dirigir la palabra, la ignoraba. Y esto evidentemente llegó a tener una repercusión diplomática, porque el rey Luis XV se veía muy mal con que María Antonieta no le dirigiera la palabra a su favorita. Entre las cosas que le reprochaba a María Antonieta era que, a falta de una reina, ella, Delfina, se suponía que era la primera mujer de Francia, pero Madame du Barry era la que estaba fungiendo ese papel. También hay que decir que en la corte de Viena había se vivía de una forma muchísimo más estricta en cuanto a las costumbres sexuales que lo que se vivía en estos momentos en Versalles. Y eso lo vamos a ver en la próxima conferencia dentro de 4 semanas. El hecho es que se decidió a que no le dirigía la palabra. Los diplomáticos intervinieron. Su madre desde Viena, María Teresa, le decía: ahora tu nuevo rey es Luis XV y tú tienes que hacer lo que él te diga, y si él te dice que le tienes que dirigir la palabra a esta señora, por muy prosti que sea, tú tienes que dirigir la palabra porque él es tu rey y él te manda. Y un buen día, una noche de un 31 de diciembre, se encontraron y se produjo la gran situación de que llega María Antonieta con el futuro rey a saludar al rey, a Luis XV, y ahí tenemos a la que representa a Madame du Barry, y María Antonieta piensa 2 veces lo que le va a decir, hasta que por fin se arma de valor y le dice: hay mucha gente esta noche en Versalles, ¿verdad? Esas fueron las primeras y las últimas, las únicas palabras que nunca le dirigió
todo el mundo complacido, el rey estaba feliz, porque finalmente se había roto el hielo. Nunca más estas dos mujeres se dirigieron la palabra, sin embargo, no fue la última comunicación que hubo entre ellas. Y veremos más adelante. Esto de ser la amante del rey, pues da evidentemente muchos beneficios, sobre todo cuando el rey es un hombre inmensamente rico. Y entre los muchísimos regalos que le hacía el rey, porque, repito, estaba sinceramente enamorado de aquella mujer, le entregó, no como regalo, sino como su fruto vitalicio, un palacete en Louvciennes, que es los alrededores de Versalles, y del que aquí yo les estoy mostrando un pabellón de música que mandó a construir Jeanne du Barry, y a esta altura Condesa du Barry. Fíjense que es un estilo ya neoclásico. Entre las muchas cosas que le regaló el rey, le regaló este galgo pequeño. Mitzi se llamaba la perrita. Al punto tan mimada era que el rey Gustavo III de Suecia mandó un collar de brillantes para la perrita. La cantidad de joyas que le regalaba era innombrable. Cada día o una joya, o una pieza de banistería, o un gran cuadro, un perfecto y magnífico juego de porcelana. Cada día había un regalo. Y entre los regalos que le hizo el rey a Madame du Barry, aquí vemos a Dolores del Río, estuvo este niño, Samor, que decían que era africano. No, era indio, de la región de Bombay. Lo habían secuestrado unos traficantes de esclavos, había llegado a Francia, no sé cómo llegó a las inmediaciones del rey, y el rey lo compró para regalárselo a su amante. Hay que decir que de inmediato lo liberaron. Ella lo adoptó casi como una madre. Ella nunca tuvo hijos. Lo bautizaron, que bautizar en aquella época era un acto de gran importancia, sobre todo tomar el papel de padrino y madrina. El padrino era el rey. Sin embargo, este chico, ya de hombre, al paso de los años, tendría una posición muy inconforme y muy delicada y muy importante en el destino de Madame du Barry. Él alegó más adelante que a él lo trataban como a un bufón, que lo vestían con ropas excéntricas, que estaba allí para divertir a su patrona, al rey y a los otros nobles. Eso es lo que alegaría él más tarde. Entre los grandes regalos que le hizo Luis XV a Jeanne du Barry está este famoso collar, que será el tema de nuestra próxima conferencia. El collar de la reina es el nombre con el que pasó a la historia. Encargó a dos de los más importantes joyeros de París, que aún existe la casa, el más espléndido collar que jamás se hubiera fabricado. 637 brillantes de una calidad excepcional. 2.800 quilates. 2 kilogramos de peso llevaban estos 637 brillantes. Lamentablemente, el rey muere antes que el collar se terminara y Jeanne du Barry nunca vio el collar. Pero el resto de la historia del collar yo se lo dejo para la próxima conferencia, que va a ser el tema que vamos a tratar. Una buena noche, un buen día, después de cenar allá en el Petit Trianon, el rey empezó a sentirse mal. Inicialmente pensaron que había tenido una mala digestión, pero aquello iba empeorando y empieza una fuerte fiebre. Mandan a buscar al médico principal del rey, le dice: sí, el lugar donde el rey está enfermo es en Versalles, no en el Petit Trianon. Y cuando llega a su habitación en Versalles, acerquen una luz que enfoque en el rostro del rey, se dan cuenta que lo que tenía era viruela. Era una enfermedad horrible.
de la que 3 de cada 10 personas que la sufrían morían, y los que no, pues se quedaban absolutamente marcados profundamente. Uno que tuvo una viruela muy importante durante su juventud y que mandaba maquillar todas las fotografías, en la época todavía no existía el Photoshop, pero sí se podía dibujar las fotografías, fue Stalin. Joseph Stalin estaba absolutamente marcado de viruela, pero eso nunca se veía en las fotos de Stalin. Cuando se reconocieron la enfermedad, inmediatamente se prohibió que ninguna persona pudiera entrar a la habitación del rey. Los primeros, los delfines, porque la primera tarea de un delfín es la procreación y la extinción del linaje. Prohibida la entrada al que después fue Luis XVI y María Antonieta, a todos los nobles. Sin embargo, una que estuvo ahí constantemente sabiendo que era una enfermedad altamente contagiosa fue Jeanne d'Arc. Estuvo ahí acompañándolo, haciendo todo lo que se le tiene que hacer a un enfermo, hasta que 4 días antes de su muerte, él le dijo: Jeanne, yo creo que es el momento que te retires de Versalles. Razones había dos, las dos muy importantes. A pesar de vivir en el pecado como un amante, eso no lo eximía de ser un rey muy religioso, muy católico, muy pío, y él era el primero en saber que estaba viviendo en el pecado. Sabía que ya le faltaban pocos días y pues él quería preparar su alma para el paso al otro reino. Y al mismo tiempo quería evitarle a Jeanne la vergüenza de ser expulsada de Versalles. Ella entendió toda la situación, recogió todas sus joyas, todas sus propiedades y se retiró al famoso palacete de Luciana. Cuando muere el rey ya muerto, viva el rey, inmediatamente Luis XVI lo que pide, seguramente muy influenciado por su esposa que no la toleraba, fue mandar a Jeanne de castigo a un convento, al convento de Pont-aux-Dames, se llama el convento. Y allí llegó con toda la fama aquella horrible que traía de Versalles. Sin embargo, no más hizo llegar esta mujer a Versalles, las monjas se dieron cuenta de que aquella que estaba llegando nada tenía que ver con lo que le habían dicho que iba a llegar. Era una mujer muy amable, muy humilde, muy simpática con todas las monjas, muy religiosa, rezaba muchísimo. Y a los pocos meses, aquella reclusión estricta a la que había sido condenada, pues se relajó un poco y Jeanne d'Arc tuvo la posibilidad de empezar a tener visitas. Y entre las visitas que tuvo fue la de un ex de la época en que ella servía en casa de su proxeneta, el conde de Bari, el príncipe Charles-Joseph de Ligne. Todavía existe la descendencia, pero ya no viven en Francia, ahora viven en Bélgica. Y este hombre vino a verla y entendió que era injusto que estuviera encerrado aquella mujer tan espléndida, tan hermosa, tan elegante, que estuviera encerrada en un convento. Y fue el que fue a ver al rey, a pedir por aquella que había sido su amante. Y entonces le dijo: sí, pues eso tiene que preguntarle a las monjas, a la madre superiora del convento, cuál es el comportamiento de esta mujer. Y el rey pues dijo: está bien, que puede salir del convento, a condición de que viva a no menos de 50 kilómetros de Versalles. Para la ocasión se tuvo que comprar otro palacete, pobrecita, como si uno se comprara palacete, como quien se compra un pedazo de pan, para estar a más de 50 kilómetros de Versalles. Sin embargo, han visto los años, comienza la revolución, comienza todo lo que había hecho germinar aquel movimiento de la Ilustración, aquellas ideas del nuevo reposicionamiento del hombre en el mundo, del hombre respecto al hombre, del hombre respecto
autoridad, y todo esto evidentemente contribuyó grandemente a que estallara la Revolución Francesa. Razones hubo muchas, pero esta de la Ilustración fue una de las principales. Llegó un momento en que, a falta de pan, pues las mujeres de París vinieron a reclamarle pan a los reyes, a Versalles. Ahora aquí quiero hacer un paréntesis. Se habla de las mujeres de París. Mentira. Ninguna señora de una mediana posición se comió los 40 kilómetros para llegar a Versalles. Fueron las verduleras, las vendedoras de los mercados de París las que vinieron a Versalles. La familia real tenía, entre muchas otras personas que los cuidaban, tenía la Guardia Suiza. Porque eso de pensar que hay Guardia Suiza solamente en el Vaticano, niet. Por demás, no solo hubo Guardia Suiza, hubo Guardia Croata, hubo Guardia Corsa, y también hubo una Guardia Suiza que protegía a la familia real. Y la Guardia Suiza se interpuso entre aquellas mujeres que venían con intenciones directamente a matarlos, venían con sedientas de sangre, se interpusieron, y 2 lograron escaparse de aquellas mujeres que venían, con tanto resabio, y se vinieron a refugiar en el palacete de Louvciennes, donde vivía Jeanne. La reina ya en Versalles se entera y le mandó una carta muy amable diciéndole: yo sé que usted ha tenido la amabilidad de proteger a 2 de los guardias que nos protegían, yo se lo agradezco. Esta fue la segunda y última comunicación que hubo entre esas 2 mujeres. Ya recordemos que no solamente existía el agradecimiento por el hecho de haber protegido a los soldados, sino que ya María Antonieta se sentía ella misma en la posición en que había sido vituperada, maltratada, ignorada Madame du Barry en Versalles durante tantos años, y ahora ella estaba probando de la medicina que ella misma había contribuido a darle a du Barry. Seguramente había un poco también de pena. Mientras tanto, aquella mujer, que todavía seguía siendo bella y espléndida, conoció a un hombre que era casualmente el jefe de la Guardia Suiza, y empezaron a vivir juntos en este palacete, disfrutando del ocio, del no hacer nada, de las personas que tienen todo el dinero del mundo para vivir bien. Perdón, siempre esto me induce a error. Miren qué bellos jardines. Y todo iba muy bien, porque ella decía: en definitiva, esta revolución se está haciendo contra los nobles. Y yo nací plebeya, y todo el mundo lo sabe, así que a mí no me va a pasar nada. Y en un momento en que se fue ella con su nuevo amante, el jefe de la Guardia Suiza, a la residencia del señor en París, lamentablemente entraron los ladrones y le robaron una buena parte de su colección de joyas. Robaron por el equivalente de nuestros días de varias decenas de millones de euros en joyas. Ella, que tenía una idea muy clara de cuáles eran sus joyas, hizo una lista pormenorizada, mandó a publicar un panfleto que colocó en los árboles de Louvciennes, de las ciudades circulantes y de las gacetas de la época, que no era un periódico, se le llamaba gaceta, dando una lista exacta de lo que se le había robado. Un brillante blanco de 29 kilogramos, otro que pesa 25 kilogramos, uno también redondo de tanto, otro de 77 carats, una cruz con 16 grandes brillantes. Y ahí fue donde la gente del gobierno de la Revolución Francesa, que en este momento pasaba por el periodo que se llamaba la Convención y que eran bastante sangrientos, dijeron: esta señora tenía todas estas joyas, y este es el dinero que se le robó al pueblo, es dinero que se le robó a la nación. Y empezaron a ponerle el ojo. Se descubrió
que las joyas estaban en Londres. Ni lerda ni perezosa, ella pidió que se le hiciera un pasaporte. Corriendo fue a Londres, reconoció sus joyas. Estas son las mías, mire. Ahí está la lista que yo mandé a publicar, son estas. Pero la ley inglesa le dice, mira, lo sentimos, este robo se produjo en Francia, nosotros no tenemos jurisprudencia. De hecho, a los ladrones que lo habían cogido preso, los soltaron. Y ella insistiendo, esta mujer siempre pobrecita pecó de inocente. Inocentemente ella consideraba que ella podía recuperar sus joyas e iba y venía a Londres. Lamentablemente, Londres fue para la Revolución Francesa y los nobles, lo que para los cubanos ha sido para Miami, y para lo que los rusos blancos durante la Revolución Bolchevique fue París. La mayoría se había instalado en Londres. Y aquellos que en Versalles, cuando estaban en el esplendor de su fama, de su posición como nobles que vivían en Versalles, la habían ignorado, ahora emigrantes ya en otra categoría en Londres, pues sí recibían a Madame du Barry. Sin embargo, la convención le había puesto un espía a Madame du Barry. Espía que iba anotando e informando. Hoy fue a visitar al conde Mascual, y ayer visitó a la marquesa de Mascuanto, y pasó en casa del duque de tal hora a tal hora. El rey Luis XVI es guillotinado en Francia, y la embajada de España en Londres decide hacer una misa por el alma del rey guillotinado. Y ella tuvo la mala idea de presentarse ante la embajada de España vestida de riguroso luto a participar de aquella misa. Y aquello sí no gustó para nada en París. Cuando regresa a Francia, no más que puso los pies en tierra, la toman prisionera. Pero ella, a pesar de todo, ella se sentía segura. Yo no soy noble. Oiga, señora, que usted se robó todo esto. Bueno, yo no, a mí me lo regalaron, ¿qué voy a hacer yo? Había una parte que no se habían robado, la parte más pequeña, y ella lo había escondido en un lugar muy inteligente que escogieron en el sitio. En aquella época las calles no se asfaltaban porque pasaban los carruajes, los caballos, y en un camino del palacete, por donde pasaban constantemente los carruajes y los caballos, ahí abrieron un hueco, ahí escondieron las joyas, dijeron, bueno, pues no se va a ver tierra removida, porque como siempre está pasando el caballo por encima, con la lluvia y el lodo y todo eso, pues no, nadie se va a dar cuenta que ahí se escondió nada. La llevaron presa, la detuvieron, le engañaron diciéndole, si usted declara dónde está el resto de las joyas, el juicio va a ser, los jueces van a ser más clementes con usted. Ella se lo creyó, dio detalladamente el lugar donde estaba el resto de las joyas. Sin embargo, fue a juicio y fue condenada a morir por guillotinamiento. Aquella gran prestancia que tuvo María Antonieta, que llegó al cadalso como una reina, que ni lloró, fue muy digna. Hicieron el trayecto desde la Conserjería hasta la Plaza de la Revolución, como se llamaba en aquel momento, Plaza de la Concordia hoy en día, que era donde estaba el cadalso de París. Muy digna. La gente le tiraba vegetales, le tiraba huevos, y ella era la reina. De hecho, para que fuera más humillante aún, por lo que hoy en día está muy elegante, hoy Faubourg Saint-Honoré fue por donde pasó el carro que llevaba a María Antonieta de la Conserjería hasta la Plaza de la Revolución, muy lento, para aumentar la humillación del pueblo contra la reina. Sin embargo, esta pobre mujer no tuvo ese comportamiento. Gritó, lloró, pataleó, mordió, hizo todo lo necesario. Esto es un error, yo no merezco ser guillotinada, yo no soy noble. Incluso en el momento mismo de llegar al cadalso, el señor Verdugo había sido uno de sus antiguos clientes. Le dijo, señor Verdugo, por piedad, un instante más. Le amarraron las manos, la pusieron en la tabla que se ponía boca abajo y
la guillotina hizo el resto del trabajo. Y así fue como terminó aquella que había nacido de una mujer de casco ligero, hija natural, posiblemente hija hasta de un cura, que llegó al círculo más encumbrado, al círculo de ser la favorita del rey. Y así terminó. Mi próxima conferencia, lo repito, es sobre el robo del collar de la reina, collar que nunca vio Madame la Condesa du Barry, y collar en cuyo robo se vio involucrada inocentemente la reina María Antonieta, pero como dice el refrán, cría fama y acuéstate a dormir. Y ese va a ser el tema de nuestra próxima conferencia. El collar no existe, el collar desapareció, y lo que existe hoy en día son reproducciones según los dibujos que habían hecho los joyeros. Mientras tanto, que la próxima cita será dentro de 4 semanas, el 3 de abril, pueden ver los sábados en la sección imagen del Diario de Yucatán, o también por internet. Me pueden ver entre otros periódicos en el siglo XXI de Guatemala. También me pueden seguir en mi canal de historia, Fran Fernández Historia, donde tengo, en estos últimos tiempos, tengo bastante actividad. Y si no, pues me pueden también escuchar en Radio Universidad cada viernes mañana a las 6:30. Hay transmisiones también los martes y los domingos, porque no tengo claro las horas. En todo caso, el programa original es el del viernes a las 6:30. Y es así como yo termino mi historia de Madame du Barry, aquella que nació en los estratos más bajos de la sociedad francesa y llegó a los más encumbrados. Muchas gracias. Ahora lo que les quiero preguntar es, si tienen preguntas, aquí estoy para responder de acuerdo a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, algún dato. Rosa. ¿Nunca tuvo hijos? Nunca, no tuvo hijos. Su hijo, en el momento del juicio aparece el tal Samot, que ya era hombre, ya no estaba al servicio de la señora. Y él dijo que le habían maltratado, que él era un bufón, que lo habló horriblemente. Lo que la historia nunca ha logrado saber es si él lo hizo porque realmente estaba ofendido por el trato tan horrible que él dice que recibió, o fue porque los revolucionarios le dijeron: si tú no declaras y dices tal cosa de esta mujer, pues te cortamos a ti la cabeza. Allí cortaban la cabeza por un sí o por uno. Primero cortaban la cabeza y después preguntaban por qué. No tuvo hijos, nunca. Y Dios sabe que no fue por tratar de detenerlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Estoy aquí para ustedes. Si no, pues yo, mire, les quiero decir algo. Allí en aquella mesa que tiene el mantel rosa, hay 3 cosas. Uno, que debía haberlo dicho al principio, perdón, hay un pequeño barcito donde hay vino, donde hay agua, otras cosas que ustedes quieran beber para desalterarse. También hay una caja. Mis conferencias yo siempre he querido que sean gratuitas. Sin embargo, ahí hay una caja para aquel que voluntariamente quiera dejar algún billete, pues esto servirá para ayudar a pagar las horas extras que están haciendo los jóvenes, que hasta ahora no tendrían que estar aquí y que van a cobrar horas extras. Pues lo que se recoge en esa cajita pues servirá para ayudar a pagar el pago de ellos. Y también todavía está mi libro. Aquellos que no lo tengan y quisieran todavía comprarlo, pues también está allí. Si no, pues les doy desde ya la cita para dentro de 4 jueves. Vamos a discutir con la dirección de la cúpula si mantenemos las 7 de la noche o quizás cambiamos un poco la hora por un poco más tarde. A las 6:30 había todavía suficiente claridad para que no se vieran las imágenes. Y fue cuando yo pensé: caramba, dentro de un mes habrá aún más claridad y posiblemente no se vea a las 7. Pero bueno, todo el mundo será si hay un cambio de horario,
anunciará por todos los medios que solemos hacer para dar a la publicidad de las conferencias. Señoras y señores, esto es todo. Muchísimas gracias y buenas noches.